Bienvenidos una vez más a nuestro seminario de divulgación de tesis. En esta ocasión, Claudia Silva, que ya está aquí presente con nosotros, nos va a presentar su trabajo de tesis titulado Un viaje hamiltoniano a través de las teselaciones regulares del plano hiperbólico. Y su director de tesis pues, es Cristian Rubio. Entonces, Clau, te dejamos. Y pues gracias a todos por estar aquí. Tienes apagado tu micrófono, Clau. A ver. Ahora me pasa lo mismo. Sí, exacto. Pues, pues muchas gracias por aceptar mi plática y por la organización de este evento. Bueno, como ya mencionaron, este es el trabajo que hice de tesis. Voy a repetir el título. Es un viaje hamiltoniano a través de las teselaciones regulares del plano hiperbólico, que fue dirigida por Cristian Rubio Montiel. Ya. Bueno, y pues en la introducción comenzaré explicando la motivación y objetivo del trabajo, así como pues daré algunos preliminares necesarios para abordar el problema, que son principalmente de geometría y gráficas. También voy a incluir unas nociones de topología muy básicas. Y también de teselaciones, aunque el tema de teselaciones entra dentro de geometría, lo puse aparte porque aquí en geometría más bien voy a hablar de geometría euclidiana y no euclidiana. Y bueno, ya teniendo todos los preliminares, les daré algunos antecedentes de hamiltonicidad en superficies. Y luego ya pasaré al problema en cuestión. A discutir un poco lo que hice y los resultados que obtuve, y de ahí ya pasaré a concluir. Entonces, bueno, para empezar, pues la motivación para trabajar con ciclos hamiltonianos es porque estos son interesantes ya que no existe una caracterización de las gráficas que contienen un ciclo hamiltoniano y que sea computacionalmente útil. Además, pues los ciclos hamiltonianos en algunas superficies como el toro tiene aplicaciones en química. Y en este caso vamos a estudiar los ciclos hamiltonianos en teselaciones hiperbólicas. Bueno, el objetivo es determinar si cierta familia de gráficas infinitas, las asociadas a mapas de teselaciones regulares del plano hiperbólico, son hamiltonianas o no. Vamos a tener en este caso la situación de que las gráficas son infinitas, así que el problema se complica bastante y además estas van a estar encajadas en alguna superficie. Bueno, regresé. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con los preliminares de geometría. Entonces, para hablar de geometrías no euclidianas, primero tengo que hablar de las euclidianas. Y bueno, pues la geometría euclidiana fue la que desarrolló Euclides durante la Grecia antigua y fue la geometría imperante por 23 siglos y se caracterizó por ser una geometría que se asemejaba a la realidad física del mundo perceptible. Y esta se desarrolla a partir de 5 axiomas que voy a enunciar a continuación. 1, por 2 puntos distintos pasa una recta. 2, un segmento rectilíneo puede ser siempre prolongado. 3, hay una única circunferencia con un centro y un diámetro dados. 4, todos los ángulos rectos son iguales. 5, si una línea recta corta dos rectas, de forma que los ángulos interiores de un mismo lado son menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas, prolongadas indefinidamente, se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que los dos ángulos rectos. Aquí tengo ilustrado cada uno de los postulados y bueno, es fácil notar que el quinto es el más complejo de todos. Voy a explicar brevemente con la ilustración. En este caso tenemos estas dos líneas rectas que estoy señalando
y son cortados por una tercera. Y del lado izquierdo, los ángulos alfa y beta suman menos de 180, por lo que se cortan de ese lado. También tengo el caso en el que tengo dos rectas paralelas, por lo cual cualquier tercer recta que los corte, los ángulos de ambos lados van a sumar exactamente 180. Y bueno, la geometría no euclidiana o euclidea, pues es la que se obtiene a partir de negar el quinto postulado. Si consideramos a este quinto postulado en una oración equivalente a la que se conoce como la versión de las paralelas, esta oración diría, por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Entonces hay dos formas en que se puede negar esta oración. Se puede negar la unicidad y se puede negar la existencia. En el caso en que neguemos la unicidad, la oración quedaría, por un punto exterior a una recta pasa más de una recta paralela a la dada. Y en el caso en que neguemos la existencia, sería por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela a la dada. Aquí también tengo ilustrado cada uno de los casos en ejemplos. Esta imagen de aquí de la izquierda ejemplificaría el primer caso. Tenemos una recta y un punto exterior a esa recta. Y tenemos muchas paralelas a esa recta de abajo que pasan a través de este punto. Y a la derecha tenemos como ejemplo la superficie que es la esfera. Y pues en la esfera las rectas son las geodésicas. Y sabemos que cualesquiera dos geodésicas en la esfera siempre se cortan, es decir, que no existen paralelas. Entonces, intercambiando el quinto postulado por cualquiera de estas dos afirmaciones y preservando los primeros cuatro postulados, se obtuvieron dos nuevas geometrías consistentes, una por cada una de las afirmaciones. Y la primera de ellas, que es en la que vamos a trabajar, es la que se llama geometría hiperbólica, para la que existen varios modelos que dan consistencia al sistema de axiomas y postulados. En esta imagen tengo un ejemplo de una teselación en el modelo del semiplano superior de Henry Poincaré. Sin embargo, el modelo principal que voy a ocupar es otro modelo de Poincaré, que se llama modelo del disco o disco de Poincaré, que consta de los puntos interiores del disco, donde las rectas son arcos de circunferencia perpendiculares al borde del disco, y los puntos en el mero borde se consideran puntos al infinito. Y las paralelas corresponden a arcos tangentes que forman un ángulo nulo en el punto al infinito común. Bueno, como también vamos a ocupar gráficas, voy a explicar lo más básico de gráficas que se necesita saber. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es una gráfica? Entonces, pues una gráfica o grafo es un conjunto no vacío de elementos llamados vértices, junto con un conjunto de aristas y una relación de incidencia entre los elementos del conjunto de vértices y los elementos del conjunto de aristas, tal que cada arista es incidente a dos vértices. En esta imagen, pues tengo el ejemplo famoso de la gráfica de Petersen, que tiene 10 vértices y 15 aristas. Bueno, un camino en una gráfica es una sucesión de vértices, B1, B2 hasta Bn, tal que el vértice BI es adyacente al vértice BI más 1 para todo i en el conjunto del 1 al n menos 1. En el caso en el que B1 es igual a Bn, el camino es cerrado. Voy a dar un breve ejemplo de esto. Si considero este vértice verde al que apunta el lápiz, pues la única condición para generar un camino es considerar vértices que sean adyacentes mutuamente en el orden, ¿no? En el que los vaya escogiendo. Entonces puedo escoger, por ejemplo,
este vértice verde, luego este vértice azul, luego este vértice rojo, luego este vértice azul y luego este vértice rojo. Ese es un camino que en particular es una trayectoria. Si además considerara que termina en el vértice verde inicial, entonces es un camino cerrado. Y bueno, un ciclo es un camino cerrado que no repite vértices, excepto el inicial con el final. Y un ciclo es hamiltoniano si contiene a todos los vértices de la gráfica. Y una gráfica que contiene un ciclo hamiltoniano se llama gráfica hamiltoniana. Regresando a mi ejemplo de la gráfica de Petersen, este camino cerrado que di en particular es un ciclo, pero no es un ciclo hamiltoniano porque no ocupa todos los vértices de la gráfica. Faltarían estos de acá, de la derecha. Y de hecho, esta gráfica no es hamiltoniana, no tiene un ciclo de ese tipo. Sin embargo, bueno, aquí les pongo un ejemplo de una gráfica que sí tiene un ciclo hamiltoniano, que es la gráfica del cubo. A la izquierda está dibujada la gráfica en forma plana y el ciclo hamiltoniano está remarcado con las aristas más gruesas. Y a la derecha también se tiene un ciclo hamiltoniano dibujado con las aristas en rosa. Bueno, y las últimas definiciones importantes de gráficas es el grado de un vértice, que es el número de aristas que inciden en él, y una gráfica es regular si todos sus vértices tienen el mismo grado. Si el grado es R, entonces es R regular. Se tardó en cargar. Bueno, ya que di los preliminares de gráficas, voy a dar también unas nociones muy básicas de topología. Para empezar, pues una variedad es un espacio topológico que se comporta localmente como el espacio euclidiano. Y una superficie es una variedad dos-dimensional. Aquí les puse unos ejemplos muy importantes de superficies. A la izquierda tenemos el toro y a la derecha la botella de Klein. Y más adelante voy a mencionarlas, entonces también por eso quería presentarlas aquí. Por otro lado, un mapa es una gráfica dibujada o encajada sobre una superficie. Y como notación, voy a emplear el símbolo de Schläfli, P, Q entre llaves, que lo utilizaremos para denotar un mapa regular de tipo PQ, si hay P vértices y P aristas por cada cara y Q aristas y Q caras en cada vértice. Bueno, ahora pasaré a describir un poco qué son las teselaciones. Bueno, para empezar, una teselación es una familia numerable de conjuntos cerrados a los que se les llama teselas de la familia, tal que su unión es todo el plano R2 y sus interiores son ajenos por pares. Y dado un conjunto del plano, una simetría para este conjunto es una isometría que transforma el conjunto en sí mismo. Recordemos que una isometría es una transformación que preserva distancias. Y dado un conjunto de puntos en el plano, su grupo de simetrías es la pareja formada por el conjunto de simetrías del conjunto y la composición de funciones como operación. Bueno, y dos teselas de una teselación se llaman equivalentes si el grupo de simetrías contiene una transformación que manda una en la otra, y al conjunto de todas las teselas que son equivalentes a una de ellas se llama su clase de transitividad. Si todas las teselas forman una única clase de transitividad, se dice que la teselación es transitiva en teselas. Y esta idea de transitividad y equivalencia se puede aplicar a otros elementos de la teselación, como vértices o aristas. Por otro lado, una bandera es una tripleta consistente de un vértice, una arista y una tesela, tal que son mutuamente incidentes. En esta imagen tengo un ejemplo de bandera en la gráfica del tetraedro. Estoy considerando aquí este vértice verde, una arista naranja y una cara amarilla y cumplen ser mutuamente incidentes.
Y aquí a la derecha tengo una manera de representar dicha bandera. Y bueno, todo esto es para decir que las teselaciones regulares son las que son transitivas en banderas. Ahora pasaré a describir las teselaciones ahora en el plano hiperbólico. Y bueno, aquí en el plano hiperbólico, a diferencia del plano euclidiano y elíptico, hay una infinidad de maneras de tapizarlo con teselas regulares y congruentes. Y esto sucede principalmente porque existen triángulos cuya suma interna de ángulos puede ser tan pequeña como se quiera. Recordemos que a diferencia del plano euclidiano, donde la suma interna de triángulos siempre es pi, aquí en el plano hiperbólico siempre es menor a pi. Aquí a la izquierda tengo un triángulo hiperbólico dentro del disco de Poincaré, donde la suma interna de ángulos es casi pi, o sea, este triángulo se ve casi como un triángulo euclidiano. Y a la derecha tengo el caso opuesto, tengo un triángulo hiperbólico, pero donde la suma interna de ángulos pues es casi cero, porque los vértices pues están casi en el borde. Bueno, y ahora pasaré a describir las teselaciones hiperbólicas regulares. Voy a comenzar describiendo las teselaciones hiperbólicas regulares compactas. Y estas son las de la forma n, m, con n y m naturales, con solo una restricción para n y m, que es la desigualdad 1 entre n más 1 entre m es menor que un medio. Recordemos que n denota el número de lados de cada cara y m denota el grado de cada vértice. Aquí puse como ejemplo a la teselación 3, 7, porque tengo caras triangulares y cada vértice tiene grado 7. Ahora describiré las paracompactas, de las cuales hay dos tipos. El primer tipo es, son las n, infinito, que se caracterizan por tener todos sus vértices en el infinito, es decir, en el borde del disco. Y constan de n-ágonos, donde cada vértice tiene grado infinito. En esta imagen de aquí, tengo el caso de 3 infinito, porque tengo caras triangulares. Ahora, las otras paracompactas son sus duales, que son las infinito, n. Entonces ahora, en vez de tener vértices de grado infinito, tengo caras de longitud infinita. Que las caras tengan longitud infinita quiere decir que tienen infinitos lados. Y tengo, en este caso, regularidad n. Ahora mi ejemplo de esta imagen es la infinito 3, porque son 3 regulares. Bueno, y un detalle es que estas teselaciones, las caras se cierran en el infinito. Es decir, esta cara de aquí se cierra en esta parte, bueno, en el borde, ¿no? Del disco. Esta otra cara se cierra por acá y así. Bueno, ahora voy a describir las no compactas, de las cuales también hay dos tipos. El primer tipo es el IP sobre lambda, n, que se parecen mucho a las anteriores que acabo de describir para compactas. La única diferencia es que se puede pensar que estas caras como que se cierran afuera. Sin embargo, todo lo que está afuera del plano hiperbólico, que solo es lo de adentro del disco de Poincaré, pues no forma parte, ¿no? del plano hiperbólico. Entonces, estas caras no se cierran en el infinito. Esa es la única diferencia. Como que están más abiertas estas caras. Y bueno, igual que antes, n denota la regularidad. Como gráficas se pueden pensar como árboles infinitos de regularidad n. Y bueno, en este ejemplo sería n igual a 3, igual que antes. Y por último, las otras, las duales de las anteriores, pues ahora en vez de tener caras que no se cierran, vamos a tener,
O sea, aquí se puede pensar que los vértices que cierran estas caras quedan afuera del disco de Poincaré. Es decir, son líneas desconectadas entre sí y los puntos como que quedarían afuera. Entonces, estas teselaciones propiamente no pueden ser vistas como gráficas, ya que pues son líneas desconectadas entre sí y no tiene vértices, ¿no? Bueno, ya que describí todo lo necesario, voy a platicarles algunos antecedentes de hamiltonicidad de mapas regulares en superficies. Entonces, primero que nada hay que recordar que los mapas regulares del plano euclidiano, bueno, el tipo de mapas son los mismos tipos que tienen el toro y la botella de Klein, que son 3,6, 4,4 y 6,3. Aquí tengo un ejemplo de 4,4 a la izquierda, a la derecha uno de 6,3 y aquí uno de 3,6. Y el resultado que se tiene en el toro es que todos los mapas regulares son hamiltonianos. Y el resultado en la botella de Klein es que todas las gráficas cúbicas, es decir, las tres regulares, con caras hexagonales, son hamiltonianas. Pues justo las gráficas cúbicas con caras hexagonales son las 6,3. Y bueno, ya que platiqué brevemente de antecedentes del problema en cuestión, ya iremos ahora sí a aterrizar con el problema. Recordemos que el objetivo es determinar la hamiltonicidad para todas las teselaciones regulares del plano hiperbólico. Sin embargo, la definición de hamiltonicidad que les di es de gráficas finitas. No he explicado cómo se define la hamiltonicidad para gráficas que tienen número de vértices infinitos, como es el caso de las teselaciones regulares hiperbólicas. Pero bueno, antes de pasar a formalizar cómo se define la hamiltonicidad en este caso, vamos a comenzar con una primera idea, que fue con la idea con la que empecé a trabajar. Y entonces esta idea fue que la hamiltonicidad a lo mejor se puede lograr por medio de una sucesión infinita de ciclos, C1, C2, etcétera, tal que los vértices del ciclo Cn contiene a los vértices del ciclo Cn-1. Y vamos a comenzar a aplicar esta idea a un ejemplo concreto. En este caso elegí una teselación compacta que es 7,3, es decir, tengo caras heptagonales y cada vértice tiene grado 3. Y considero como primer ciclo a un heptágono cualquiera. Después retiro una arista del heptágono, en este caso fue esta, y escojo una orientación. En este caso escogí la orientación opuesta a las manecillas del reloj y voy tomando aristas que están pegadas a mi ciclo anterior y lo cierro. Después repito el mismo procedimiento, voy a retirar una arista y ahora me voy en la dirección opuesta, voy tomando aristas pegadas a mi ciclo anterior y cierro. Esta línea solo es una guía. Y bueno, sigo con este procedimiento infinitamente. Entonces, bueno, para ver si esto es de utilidad, ahora sí voy a pasar a formalizar cómo se define la hamiltonicidad para teselaciones infinitas. Y para esto es necesario entender qué es la compactificación de una gráfica. Entonces les voy a dar unas definiciones. Primero, un rayo es una trayectoria que se infinita hacia un extremo y dos rayos son equivalentes si para todo su conjunto finito S de vértices ambos rayos tienen un subrayo en la misma componente del complemento. Y una clase de equivalencia de rayos equivalentes es un END. Y a una gráfica encajable G junto con sus ends
Se le llama la compactificación freudental de G y se denota por G entre barras. Y bueno, ahora sí viene la definición que más nos interesa, que es la de curva hamiltoniana. Entonces, una curva de la compactificación de G es la imagen de un mapeo continuo del círculo unitario S1 a la compactificación de G. Y para un conjunto de vértices X, una X curva es una curva cerrada en la compactificación de G, tal que cada vértice de X es usado exactamente una vez. De modo que una X curva donde X es igual a B de G va a ser una curva hamiltoniana. Y bueno, ya tenemos las definiciones, pero también nos van a ayudar mucho estos dos teoremas. Los voy a enunciar. El teorema 1 nos dice, para una gráfica G localmente finita, es decir, que todos sus vértices tienen grado finito, son equivalentes. 1, para todo subconjunto finito S de vértices, G tiene un ciclo que contiene a S. 2, la compactificación de G tiene una curva hamiltoniana. Y el teorema 2 dice, toda gráfica plana localmente finita, 4 conexa, tiene una curva hamiltoniana. Entonces, para empezar, todas las gráficas, bueno, todos los mapas de las teselaciones regulares del plano hiperbólico son localmente finitas. Y vamos a empezar pensando en las compactas. Las compactas son localmente finitas, por lo que podemos ocupar ambos teoremas. Y bueno, pues todas las que son 4 regulares o más son 4 conexas y ahorita lo voy a explicar. Y para las 3 regulares no son 4 conexas, de modo que tendría que ocupar el teorema 1 para ver si son hamiltonianas o no. Entonces, si quiero que la compactificación de la gráfica tenga una curva hamiltoniana, necesitaría que se cumpliera el inciso 1. Para todo su conjunto finito S de vértices, G tiene un ciclo que contiene a ese conjunto finito. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que describí acá? Pues hay que observar que para cualquier subconjunto finito de vértices, por más grande que éste sea, puedo encontrar uno de estos ciclos tal que contenga a ese subconjunto finito de vértices. Y con eso ya puedo garantizar el inciso 1 del teorema 1. De modo que ya tengo la hamiltonicidad para todas las teselaciones regulares compactas. Bueno, y les había dicho que las 4 conexas en adelante eran 4, todas las 4 regulares o más eran 4 conexas. Entonces, para probar esto, se utiliza una versión del teorema de Menger para gráficas infinitas. El teorema de Menger establece que una gráfica es K-conexa si solo si existen K trayectorias internamente ajenas entre cualesquiera par de vértices. Entonces, en este caso, se construyen 4 trayectorias internamente ajenas entre cualesquiera par de vértices y con eso ya se tiene la K-conexidad, en este caso K es 4. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con las teselaciones para compactas? Empecemos con las de la forma n, infinita. Entonces, pues la primera idea es hacer lo mismo que ya habíamos hecho para las compactas. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer ciclos que como los que hice en el caso de las compactas, que cumplan que los vértices de cada ciclo contengan los vértices del ciclo anterior. Y aquí ya lo hice. Tengo una sucesión de ciclos. Cada ciclo está dibujado de un color distinto. Empiezo
con el triángulo rojo. Después tengo un hexágono naranja que contiene los vértices del triángulo. Después tengo un dodecágono naranja más como amarilloso que contiene a todos los vértices anteriores. Y así sucesivamente hasta llegar a los ciclos de color morado, ¿no? Más hacia el infinito. Sin embargo, aquí no se pueden aplicar ninguno de los teoremas 1 y 2 porque estas gráficas no son localmente finitas. Recordemos que pues estos vértices todos tienen grado infinito. Y por otro lado, no estamos considerando a los vértices del borde como vértices de la gráfica. Además, aunque los consideráramos como partes de la gráfica, de todas maneras no se puede tener la hamiltonicidad y voy a explicar por qué. Hay que observar que cualquier arista de la teselación me separa al plano hiperbólico en dos, ¿no? O sea, ahorita estoy tomando como ejemplo esta, me separa al plano hiperbólico en esta parte de acá arriba y otra de acá abajo. Y bueno, si existiera un ciclo hamiltoniano y consideráramos una arista y la retiráramos junto con sus vértices, pues debería de quedarnos una trayectoria. Sin embargo, aquí, si quitamos una arista y le quitamos sus vértices, nos queda inconexa, ¿no? La gráfica nos quedaría inconexa, ¿no? Porque tendría que ocupar a una infinidad de vértices de un lado y una infinidad de vértices del otro lado. Porque nos debería de quedar como una sola trayectoria, ¿no? Debería de ser conexa. Entonces, pues no sé, o sea, ninguna arista puede pertenecer a un ciclo hamiltoniano. Y bueno, para las teselaciones para compactas duales de estas, precisamente como no estamos considerando a los vértices del borde como vértices de la gráfica, como gráfica, este es un árbol infinito. Y por definición de árbol, pues no tiene ciclos la gráfica y pues menos ciclos hamiltonianos. Y además, también habría problemas de todas maneras si consideráramos a los vértices en el borde porque no son ents. Bueno, esa es una pequeña observación. Y bueno, ahora si consideramos ahora las paracompactas, las teselaciones paracompactas de la forma IP sobre lambda, n, pues como gráficas son iguales a estas, son árboles infinitos de regularidad n. Por lo tanto, se tiene el mismo caso anterior. Y para sus duales, las teselaciones en n, y pi sobre lambda, pues vimos que ni siquiera eran gráficas. Entonces, pues no tiene sentido hablar de hamiltonicidad en ellas. Entonces, podemos resumir todo esto con el principal resultado que se obtuvo, que es que todas las teselaciones regulares hiperbólicas compactas son hamiltonianas, mientras que las paracompactas y las no compactas no lo son. Por otro lado, con las mismas herramientas que se utilizaron para demostrar la hamiltonicidad de las teselaciones regulares del plano hiperbólico, se puede probar la hamiltonicidad para todas las teselaciones regulares del plano euclidiano, que son estas tres, ¿no? 6,3, 4,4 y 6,3. Dije, estas son 3,6, las primeras. Bueno, entonces, pues se procede de manera idéntica y se prueba la hamiltonicidad para estas tres. Y bueno, pues ya de aquí pues puedo concluir que se logró cumplir el objetivo de determinar la hamiltonicidad para todas las teselaciones regulares del plano hiperbólico, sin perder en cuenta que se consideró una extensión específica para gráficas infinitas de ciclos hamiltonianos, donde el encaje de la gráfica y su compactificación son determinantes. Esto es importante porque hay otras formas de compactificar gráficas. Pero bueno, aquí usé una en concreto y arrojó estos resultados.
Bueno, y además, bueno, como resultado secundario, también se pudo probar la hamiltonicidad para las teselaciones regulares del plano euclidiano, empleando los mismos teoremas que empleé para las teselaciones del plano hiperbólico. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía principal que utilicé. Y les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, Claudia. Estuvo muy interesante. Yo empiezo por felicitarte por tu trabajo. Esto está muy padre, muy claro todo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede decir o la puede poner por el chat. Este, Mientras empiezan bueno, si alguien se anima a preguntar, hablas de otra parte, de otra forma de compactificar las gráficas. ¿Sabes alguna otra? O, bueno, por lo menos una idea, quién sabe. También no sé si No, tan la verdad es sencillo que sea. no, la verdad es que no las conozco. O sea, encontré esta y trabajé en esa, pero Vale. realmente no conozco otras. Sí, 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 porque no suenan sencillas, pues. Ajá, o sea, realmente, de hecho, o sea, sé que existen, pero no las conozco. Vale. Y otra pregunta, ¿cómo llegaste a este tema? Que está bien padre porque un chorro de cosas. Sí, pues yo en realidad, o sea, me tomé mucho tiempo en escoger asesor y tema porque justo yo quería combinar algo que usara gráficas y que usara geometría. Y como que sí encontraba cosas medio interesantes o que me llamaban la atención y así, pero como que no me convencían. Eh, y pues cuando llegué con mi asesor, eh, pues sí, me empezó a mandar artículos para que leyera. Yo en ese momento pues estaba leyendo muchísimos artículos de muchísimas cosas y me mostró, o sea, todo empezó de hecho con un artículo de, de teselaciones, ajá, de la hamiltonicidad de mapas regulares en el toro. O sea, justo los que, bueno, lo que menciono acá, los que arrojan estos resultados que platiqué aquí. Eh, y pues a partir de ahí como que ya me llamó la atención, o sea, me llamó la atención el problema y había varios caminos posibles porque, bueno, primero encontré un artículo, no me acuerdo cuál de estos dos, eh, que estaban resueltos dos de los tipos de mapas regulares y faltaba uno. Y luego ya encontré en el otro artículo el caso faltante. Entonces, una posibilidad era ir a otras superficies y luego, ajá, un camino posible podría haber sido ver qué pasaba con los casos faltantes de la botella de Klein. O ver qué pasaba con otros géneros, o ver qué pasaba con las teselaciones semirregulares, ¿no? Las arquimedianas. Sin embargo, no sé, en algún momento mi asesor mencionó el plano hiperbólico, yo dije, ese. O sea, me gusta mucho la geometría hiperbólica y pues sí, como que me atrajo mucho más y pues así fue como llegué a esto. Eh, Qué padre, sí, sí, justo hacia eso tenía otra duda porque sí, tú eliges el plano hiperbólico, pero puedes elegir cambiarte de superficie, como tú dices, lo del género y todo esto, ¿no? Ir atacándolo por diferentes lados. Ajá, sí, sí. Entonces, bueno, es todo lo que yo quería preguntar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo un comentario con lo que dice Claudia. A mí me gustó mucho esta parte de que sí se tomó el tiempo de buscar un asesor. Bueno, fui parte de ese proceso porque ya andábamos preguntándole a todo mundo. Y y entonces esa es como una parte importante cuando uno realiza su tesis, ¿no? Escoger un tema
que a uno le guste y en eso, pues muchas felicidades, Claudia, porque no todo el mundo hace todo ese proceso que hiciste para encontrar el tema que te gustaba. Y también muchas felicidades por tu presentación, estuvo muy padre. Sí, gracias. Para quien no sepa, Laura fue una de mis sinodales. Y pues sí, estuvo conmigo en ese proceso porque, bueno, gracias a ella, pues conocí las gráficas y me enamoré de ellas. Y pues sí, yo la verdad, pues sí me tomé mucho tiempo para escoger tanto asesor como tema, pero la verdad, bueno, en mi caso, yo creo que valió la pena porque pues sí estuve muy contenta trabajando en mi tesis. La verdad es que yo disfruté todo el proceso y el resultado y todo. Entonces, pues sí, yo sí, o sea, yo sí recomendaría, pues siempre como, pues elegir algo que a uno le dé gusto trabajar en ello. Sí, yo creo que igual es muy importante esa parte, ¿no? De disfrutar lo que hacemos. Sí, y pues yo lo disfruté, o sea, yo sí disfruté mucho hacer mi tesis, la verdad. Entonces, sí, digo, fue tardado, fue trabajoso, pero fue gratificante también. Sí. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? ¿Qué se te dificultó para el desarrollo de tu tesis? Así en general. Sí. Pues yo creo que una de las dificultades, por lo menos en la parte teórica más, sí, pues yo creo que la mayor dificultad, pues fue entender la hamiltonicidad para gráficas infinitas, porque realmente no es algo sencillo, o sea, de comprender. Como que el paso, el salto, ¿no? De pasar de gráficas finitas a infinitas es muy grande y pues hay que entender un montón de cosas previas. Entonces, como entender y luego al empezar pues sí, antes de tener estos teoremas, empezar a pensar cómo definiría la hamiltonicidad, o sea, sí fue algo un poco complejo. O sea, y incluso aún con las definiciones, o sea, entender más o menos qué está pasando, yo diría que sí. O sea, yo creo que eso fue lo más difícil, como entender qué sucedía en las gráficas infinitas. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Entonces, bueno, otra vez muchas felicidades, por tu trabajo y le cedo la palabra a Miguel. Hola, Clau, ¿me puedes permitir volver a compartir pantalla? No sé si ya pueda yo. Ah, Ah, voy. creo que sí, Em, a ver, espérame, deja ver, deja intento. a ver, ya dejé de compartir. A ver, ahí ven mi pantalla, sí, ¿verdad? O no, no sé. Según esto estoy compartiendo. Ya, Ya sí. está. Sí, ya me aviso. Bueno, antes que nada, Clau, también igual muchas felicidades por tu trabajo, está padrísimo. Hamiltonicidad de por sí no es fácil y luego en infinitas, híjole. Felicidades por tu trabajo. Pues yo quiero hacerles la invitación a todos a los aquí presentes a asistir a nuestra siguiente sesión el próximo jueves 2 de diciembre, igual a las 18 horas, donde Cristian Morales nos va a estar presentando el problema sobre determinado de Serrin. Pues para que asistan, ¿no? Para que vengan a verlo. Recuerden que el seminario lo estamos realizando cada 2 semanas, los días jueves a las 6 de la tarde. También les hacemos una invitación para participar en el seminario de divulgación de tesis, ya sea pues viniendo a las presentaciones o presentando su propio trabajo de tesis. Y para más informes y solicitudes de las pláticas, pues pueden enviar un correo a los correos de contacto del seminario, que es usegitsukino.mx@ciencias.unam.mx. ¿Va? Por último, pues también los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en particular en Facebook y en nuestro canal de YouTube.
en el cual pues, pueden ver todas las pláticas que hemos estado teniendo, ¿vale? Entonces, pues eso sería básicamente todo por nuestra parte. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación una vez más, y muchas gracias a todos por haber venido. Nos vemos en el siguiente seminario y gracias. Bonita tarde. Gracias, igual.